Bueno, entonces volvemos. Entonces, bajo la presencia de un campo eléctrico, de nuevo, empezamos por ahí, bajo la presencia de un campo eléctrico, por ejemplo, un campo eléctrico que produce una carga positiva, si yo coloco acá una carga positiva, se va a alejar. Si yo coloco acá una carga negativa, la carga positiva se va a acercar. En cualquiera de los dos casos, la carga se desplaza, es decir, se mueve, ¿sí? Se mueve. Ya sea que el campo es creado por un campo positivo o por un campo negativo, ese campo eléctrico produce un desplazamiento de las cargas. Cuando las cargas se van desplazando, lo hacen para cualquier lado, o sea, no tienen un camino definido. Si va en forma, se desplaza como se dice en forma aleatoria, es decir, que no tiene un camino en donde dirigirse. Es como, por ejemplo, si ustedes agarran una bicicleta y dicen, bueno, vamos a hacer cross country y empiezan a andar por el campo, ¿sí? Por las montañas. Entonces, ustedes no tienen un camino definido, sino que ustedes van siguiendo el camino que a ustedes más o menos les va conveniendo. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes dicen, bueno, ya me cansé de andar por el campo, me voy a ir a la ruta? Bueno, entonces ahí en la ruta es un camino en donde le permite solamente que ustedes sigan una dirección, o sea, la dirección de la ruta, y no se pueden salir para ningún lado. Eso mismo se hace con la carga. Entonces la carga, en vez de que vaya para cualquier lado, lo que se hace, la carga se le da un camino. ¿Cuál es el camino de la carga? O sea, no puede ser cualquier camino, no puede ser cualquiera. El camino para que una carga eléctrica se desplace tiene que ser un conductor, un hilo conductor. No puede ser cualquier material por donde ande la carga. Entonces, veamos, por ejemplo, veamos aquí si hay, déjenme ver si acá hay. Bueno, no hay acá un conductor. Bueno, va por un conductor eléctrico. Ese conductor, por lo general, es un cable. Ese cable, a ver qué está aquí. Déjenme ver porque estoy analizando. Yo sé que había uno que eran conductores. No. Un circuito eléctrico. No, este no es. No es. Bueno, vamos a ver entonces que dentro de los materiales, a ver si hay acá en electricidad. No, yo calculo que en donde dice tecnología, déjeme que ando buscando aquí tecnología, ingeniería eléctrica, a ver si dice algo de conductores y aisladores. No. Bueno, no importa. Entonces, los conductores, ya habíamos visto que habían conductores y habían elementos que eran aisladores. Los conductores son aquellos que dejan pasar la corriente y la temperatura. Los no conductores son aquellos que se oponen al paso de la corriente y del calor. Por ejemplo, entre los conductores nosotros tenemos los metales. Dentro de los metales, los que tienen mejor conducción son el cobre, el oro también. Lo que pasa es que el oro es más caro, pero el oro lo que hace es que no solamente sea un buen conductor, sino que ofrece menor resistencia a la conducción. Por lo tanto, es para el caso de circuitos electrónicos, por ejemplo, de informática, se utilizan muchos conectores que tienen hilos de oro, dado que mejora la velocidad de circulación. Ahora, por ejemplo, los teléfonos o un televisor o una radio, un reproductor, tienen conductores de cobre que permiten el paso de la corriente. Bueno, muy bien, entonces esta corriente, las cargas van a ir por un circuito que se llama por un conductor y forman un caminito. Bueno, veamos cómo es esto. A ver, vamos a ingresar a la parte teórica de aquí porque ahí salen algunas. Ahí. Bien, ustedes tienen aquí en electrodinámica
el apoyo teórico. Bueno, entonces la corriente eléctrica, veamos. Por ejemplo, ahí está, ustedes ven una carga. Lo voy a poner un poquito más amplio. Ahí está. Entonces, fíjense que esa carga, hay un campo eléctrico, esa carga, por la acción de la carga, se comienza a desplazar. Como la carga no tiene un camino recorrido, entonces lo que se hace es que vaya por un camino, como por un tubo, pero es un elemento conductor. Ese elemento conductor permite el desplazamiento de las cargas. Fíjense que lo que yo le dije acá, está el campo eléctrico que rodea todo el conductor, le aplica una fuerza sobre esta carga que es negativa y esta fuerza se desplaza igual al producto de la carga por el campo eléctrico, que eso es lo que vimos en la unidad anterior. Ahora, una sola carga no, porque yo estoy hablando de una carga. En realidad, todas las cargas que se encuentran con influencia del campo eléctrico, entonces van a desplazarse. Por ejemplo, si el campo eléctrico va de aquel sentido, entonces todas las cargas van a ir para allá. Si el campo eléctrico, las cargas negativas van a moverse en sentido contrario. Cada vez que las cargas positivas vayan a la derecha, las negativas van a ir a la izquierda. Si se cambia el campo, las positivas van a ir para la izquierda, las negativas van a ir para la derecha. Siempre van a ir en sentido contrario porque tienen distinta polaridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que fíjense que acá hay un conductor. Este conductor, si yo pudiese cortarlo en el medio, como quien corta, digamos, un pedazo, por ejemplo, este sea un salame y ustedes lo cortan en el medio, ¿qué van a ver ustedes? Les va a quedar un área. Entonces, imagínense que ustedes empiezan a contar cuántas cargas pasan por unidad de tiempo por esa sección. Entonces, si ustedes pueden contar y hacen la variación de la carga por unidad de tiempo, me determina lo que se llama la corriente eléctrica. ¿Y qué efecto produce esta corriente eléctrica? Si viene, fíjense que acá la corriente eléctrica, que es una magnitud vectorial, ¿por qué? Porque tiene un sentido. Acá dice, bueno, miren, los conductores van para allá, por lo tanto la corriente va a ir para aquel lado. Entonces, ese vector que ustedes ven ahí, que está representando el sentido de la corriente, va a ir por un elemento, por ejemplo, con el foco. Comienza a subir, se desplaza, empieza a girar alrededor del filamento. Este foco tiene un filamento que puede ser de tungsteno, por ejemplo. Este filamento, entonces, vuelve nuevamente al filamento y pasa por esta batería. Esta batería que ustedes ven aquí es el que genera el campo eléctrico. Si yo saco esta batería, no va a haber campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, y las cargas no van a desplazarse. ¿Por qué? Porque no hay presencia de alguien que le dé la energía suficiente para el desplazamiento. Por lo tanto, si está la batería, la corriente circula, pasa por este filamento, el foco se va a encender. Entonces, ¿qué hace? Nuevamente, la corriente sigue su sentido. Fíjense que las cargas son positivas, las que se desplazan. Entonces, viene carga positiva. Y fíjense que la batería, ustedes cada vez que vean una batería, tiene un signo negativo. Entonces, las cargas positivas van a ir a buscar ese signo negativo. Entonces, una carga que es positiva, que está acá en el medio, sube, da la vuelta, va por el foco se enciende. No se enciende por la corriente el foco. El foco se enciende porque se produce aquí en esta parte del filamento lo que se llama una emisión de energía. Dos tipos de energía genera la corriente cuando pasa por el foco. Una energía que es luminosa y una energía que es térmica. Por eso cuando se quema un foco y ustedes le dicen, bueno, anda a cambiarlo, lo van a tocar, está caliente. ¿Por qué? Porque hay una emisión de energía, que es la temperatura que genera la corriente cuando pasa por ese filamento. Bien, y aparte de eso, ese filamento que es de un material determinado se pone rojo y lo que hace irradia una luz. Entonces hay una energía luminosa y una energía térmica. Entonces,
este protón, que es carga positiva, se desplaza, va nuevamente por esta vía que nosotros le colocamos, que es el conductor, y se encuentra, ¿lo ven? Se encuentra aquí con el borne negativo que lo atrajo, pero va con una velocidad tal que lo supera al borne y de repente se encuentra con el borne positivo. Entonces, ¿qué hace? Rápidamente, como es carga positiva y el borne positivo, se repelen. Entonces, nuevamente sale de la batería y va nuevamente hasta el circuito. Va hasta el circuito y el electrón que salía acá con mucha fuerza, a medida que se va desplazando, va perdiendo energía, pierde, hace luminoso el foco, va perdiendo y luego encuentra el valor negativo, se encuentra con el positivo y aumenta su energía y vuelve a hacer el circuito y así sucesivamente. ¿Cuándo se deja de circular la corriente? Cuando no está la batería. Cuando no está la batería no hay campo eléctrico. Por lo tanto, no hay campo eléctrico, no hay circulación de corriente. O segundo, que este filamento se rompa. Cuando se rompe el filamento, el foco ya se apaga. El filamento tiene una cierta, es decir, todos los focos vienen con una cierta estándar de vida. Dice, bueno, este va a durar, qué sé yo, 1 año. Por supuesto que es variable porque depende de cuánto tiempo esté el foco encendido, pero generalmente las pruebas se hacen, digamos, con esfuerzo, es decir, dejan mucho tiempo prendido el foco hasta que se rompe el filamento. Bueno, en ese caso hay que cambiarlo. O puede ocurrir que esta batería se descargue, porque con eso de que yo les digo que el electrón al principio va con mucha fuerza, llega apenas, a duras penas la batería y vuelve nuevamente a recargarse, va a llegar un momento en que eso produce una descarga de la batería, aparte de la energía que se pierde en el foco. La energía disminuye, el electrón o el protón, en este caso que es el que produce la corriente, va cada vez más lento y fíjense que a medida de que el foco se va consumiendo, brilla menos, va brillando menos. ¿Por qué? Porque la energía que recibe es cada vez menos, el filamento se va gastando hasta que llega un momento en que se consume. Entonces ustedes hacen dos cosas, cambian el foco o cambian la batería. Hay dos tipos de baterías de corriente continua y batería de corriente alterna. Esta que ustedes ven acá es de corriente continua. Las de corriente alterna son generados por motores de corriente, por generadores, perdón. Esos generadores generan corriente que son alternas. Este es un generador de corriente continua. Entonces, veamos cómo es el asunto. Veamos cómo es el asunto. Vamos a ver aquí para que ustedes se den cuenta cómo se produce la corriente. ¡Ay, Dios! Bueno, ahí fíjense que ahí tenemos nosotros una batería y ahí fíjense que va la corriente. La corriente va de negativo a positivo. Bueno, acá es generado por un protón, entonces es el sentido de la corriente. Por supuesto que acá lo hace con una sola carga, nada más, ¿tá? Una sola carga que se va desplazando y viene por acá, sube. Bueno, fíjense que el foco es el que se prende por el paso de las cargas, ¿no? Cargas. La carga va de negativo a positivo porque es un protón. Yo puedo colocarle, por ejemplo, 2 baterías, mayor energía. Entonces, fíjense que con 2 baterías ya puedo alimentar 2 focos. Es más, puedo alimentar más focos todavía. Pero si yo le agrego más elementos, fíjense, la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque estos elementos que están acá, a medida que coloque más focos, es más energía que va a necesitar. Entonces, si yo saco una, solamente puede alimentar una sola, va a alimentar solamente 2 focos en este caso, ¿no? Este ya está preestablecido así. Bueno, entonces ustedes ven que
acá le voy a sacar un foco y aumenta la cantidad de carga, o sea, aumenta la velocidad. Y fíjense que cómo funciona. Bueno, entonces las cargas van a ir por este elemento, que es el elemento que genera en el campo eléctrico. A ver si lo puedo sacar. No, no lo puedo sacar. Bueno, la carga pasa por el filamento, por el foco, se prende y así sucesivamente. Bien, la batería, esa batería que ustedes tienen ahí, es una batería sólida, pero hay otros tipos de baterías o generadores de corriente que pueden ser también, líquidas también. Por ejemplo, en este caso, este es un generador de corriente que es líquido, que se hace a través del agua. Este es agua destilada. Fíjense que acá yo levanto, este es un contactor. Cuando está levantado, es como en una llave de luz, es un contactor. Como está levantado, no produce nada. Entonces yo lo bajo, tic, y fíjense que no se encendió el foco. ¿Por qué? Porque el agua que está acá es agua destilada. ¿Qué significa el agua destilada? El agua destilada que es prácticamente limpia de sales, o sea, no tiene sales, como el agua de lluvia, que no tiene sales. Por lo tanto, el agua destilada no es buena conductora de la corriente. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le coloco sal? Entonces, fíjense, si yo le coloco sal, se produce, debido a que las sales provocan, entonces, ¿no es cierto?, una disociación del átomo, entonces se descompone en dos cargas, en una carga positiva y cargas negativas. Fíjense que los electrones van en un sentido, los protones van en otro sentido. Entonces, imaginemos que habíamos dicho nosotros que el desplazamiento era del protón, que es el color azul. Bueno, un protón viene, impacta sobre esta lámina que es de cobre, por eso van de un lado para el otro, porque es un buen conductor. Viene por esta de color azul, pasa por el conector, va por la batería, va por la batería. Luego, cuando va por la batería, va por el foco y se enciende. Vuelve nuevamente el protón, vuelve nuevamente al agua y permite el paso de la corriente. En realidad, lo que hace que podamos decir nosotros entonces que tenemos conductores que pueden ser sólidos o conductores que pueden ser líquidos, no solamente son sólidos. A ver si me deja levantar esto, no me deja levantar nada. Si yo levanto esto, y acá se apaga el foco porque no hay una conducción de corriente eléctrica por esta cuba que es de agua. Bueno, entonces quiere decir, en definitiva, que para que haya un circuito eléctrico necesitamos un elemento conductor. Conductor puede ser sólido o puede ser líquido, no hay problema. Aparte de eso, tiene que haber un elemento generador de corriente eléctrica, que es lo que se llama batería. También ustedes van a leer que es un potencial, porque hay una diferencia potencial, que puede ser una FEM, una fuerza electromotriz. Cualquiera de esos son los que generan un campo eléctrico. El campo eléctrico produce un desplazamiento de cargas. Las cargas por unidad de tiempo que pasan por una sección, determinan lo que se llama el desplazamiento de la corriente. Corriente. La corriente puede ser una corriente que sea alterna o puede ser que la corriente sea continua. Bien, acá hay muchos elementos que no nos interesan. Vamos a volver nuevamente acá. Corriente. Entonces, la variación, fíjense que es una derivada. Recuerden que la derivada en matemáticas significa variación. La cantidad de cargas por unidad de tiempo que pasan por un conductor recibe el nombre de corriente. Ahora bien, ¿a qué se le llama densidad de corriente? Bueno, bien, densidad de corriente. Cuando yo leo, fíjense que la corriente es la variación de la carga por unidad de tiempo.
Ahora, si esa corriente yo la divido por el área que tiene la sección, tiene una densidad de corriente. ¿Qué lo significa densidad de corriente? Y bueno, significa que en esta expresión que está acá, que dice que es el área está en metros cuadrados. Fíjense que la densidad de corriente y el área son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque el área está en el denominador. La densidad de corriente viene a ser, si yo, por ejemplo, este conductor, acá pasan una cierta cantidad de cargas por esta sección. Si yo esta sección la hago cada vez más chiquita y la cantidad de cargas que pasan es la misma, entonces quiere decir de que la corriente aumenta. Es como que los espacios que ven ustedes ahí, estos espacios hacen que la corriente sea de una determinada intensidad. Si yo hago que disminuya, entonces las cargas van a estar mucho más concentradas una de la otra, por lo tanto tiene mayor densidad. Entonces, a menor área, mayor densidad de corriente. Es decir, significa que hay una mayor cantidad de cargas que pasan por unidad de área. Eso ya lo vamos a ver en algunos problemas. Y luego yo les había dicho que, bien, los conductores, ese foco que ustedes ven ahí, ese foquito, ese, genera una resistencia. Por eso se produce que el foco, ¿no es cierto? Que el foco empiece a dar energía luminosa, porque ofrece una resistencia al paso de la corriente. Mientras mayor resistencia hay al paso de la corriente, mayor energía se va a disipar. Eso que se disipa se llama potencia. La potencia, si la potencia eléctrica, recibe el nombre de efecto Joule. El efecto Joule es la elevación de la temperatura por el paso de la corriente. ¿Y por qué se produce el efecto Joule? Porque el elemento resistivo es muy grande. Entonces, al ser muy grande, lo que hace es que como que frena, ¿vieron cuando ustedes van, supónganse que ustedes van en bicicleta y se les rompió el freno, entonces tienen que frenar con el pie. Entonces ustedes van a ver que cuando empiezan a frenar hay mayor rozamiento, ¿no es cierto? Mayor rozamiento con el asfalto. Si hay mayor rozamiento, fíjense que se empieza a levantar la temperatura. Si ustedes tocan la suela, hay una elevación de la temperatura. Eso en corriente se llama efecto Joule. Se eleva la temperatura por el paso de la corriente debido a la cantidad de resistencia. Mientras mayor es la resistencia que se le produce a una corriente, mayor va a ser la potencia disipada. Bueno, vamos a ver, bien, todos los elementos conductores tienen una determinada coeficiente de resistividad. El coeficiente hace que, fíjense que es el valor de ρ y va a depender de la cantidad, o sea, del elemento. Los metales, las aleaciones, ya viene tabulado cuál es el valor de resistividad. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a ver, antes que sigamos con esto, con lo que es circuitos, vamos a ver paso por paso algunos problemas que aparecen cuando vemos corrientes y densidad de corriente. Yo les puse algunos ejemplos, después vamos a seguir con esto, porque todo esto termina con circuitos eléctricos. Y ya estamos casi terminando. Bien, veamos acá. Lo voy a hacer un poquito más amplio. Bueno, acá hay algunos problemas que generalmente son los que son problemas clásicos, sumamente sencillos, en donde tocamos este tema de lo que es corriente, lo que es densidad de corriente. Dice, por ejemplo, por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombs en 4 segundos. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Bueno, miren, voy a volver acá para que ustedes vean entonces cómo sería. A ver, déjenme ver el problema. Bueno, muy bien.
Entonces, a mí me gusta mostrárselo gráficamente. Entonces, ese es el conductor que me están diciendo. Ahí. Un problema similar a este. Entonces dice, por la sección transversal de un conductor de alambre, imagínense usted que este es un conductor de alambre, y ahí tienen la sección. La sección es un corte que uno le hace, ¿no? Un corte. Entonces empiezan ustedes, se sientan con una silla ahí y empiezan a contar cuántas cargas pasan por unidad de área. Entonces ustedes van a tener en un segundo, cuántas cargas pasan. Entonces dice acá que pasan 10 coulomb en 4 segundos. Calcular la intensidad de la corriente. Bueno, fácil esto. Entonces, la ecuación que ustedes tienen que utilizar siempre es la intensidad de la corriente y es igual al cociente entre la variación de carga por unidad de tiempo. O sea que es el cociente entre Q, carga, que ya lo habíamos visto en la unidad anterior, y tiempo T, y vamos a ver en qué está. Generalmente el tiempo tiene que ser expresado en segundos. Entonces ustedes reemplazan y dicen, bueno, a ver, ¿cuántas cargas pasaron? Y 10 cargas, 10 coulomb. Eso ya sabemos que es coulomb. Y tiempo son 4 segundos. Bueno, 4 segundos. O sea que dividimos estos dos y ahí decimos que quiere decir que es 2,5 amperes. Bien, A viene de ampere. Entonces yo acá abajo les voy para que ustedes recuerden, vamos a poner así, si yo coloco solamente las magnitudes, ampere es igual a coulomb por segundo. Se lo escribo así. Bien. Entonces, así se expresa. Ampere es un físico matemático que se dedicó a estudiar entre estas cosas los efectos de la corriente eléctrica. Y Coulomb fue el que se dedicó a estudiar las cargas. Ustedes lo vieron la otra vez. Cargas, o sea que la fuerza de repulsión o de atracción entre dos cargas se mide en Coulomb. Ampere tomó los estudios de Coulomb con respecto al campo eléctrico y él dijo, bueno, acá circula una corriente eléctrica. Como yo descubrí, entre comillas, cuál era la corriente eléctrica, le voy a llamar Ampere. Para no dejarlo afuera, Coulomb dijo, bueno, va a ser Coulomb, que la cantidad de cargas que circulan por un conductor por unidad de segundo. O sea que Ampere y Coulomb no es que, porque una vez me preguntaron, ¿y por qué se llama Ampere? En honor a la gente, a los científicos que trabajaron sobre esto. Pero fíjense que, bueno, el ego los lleva más allá de poder establecer ese tipo de nomenclatura. ¿Sí? Bueno, perfecto, muy bien. Ahora veamos el problema 2. Fácil, problema 1. No hay otra cosa. Corriente es la variación de carga por unidad de tiempo. En el problema 2 dice un alambre de cobre tiene un diámetro de 1,022 milímetros y conduce una corriente constante de 1,67 amperes para alimentar un foco de 20 watts. Bueno, watts es lo mismo que nosotros vimos en física 1 cuando vimos energía, potencia. Potencia era la energía por unidad, la potencia, el trabajo realizado por unidad de tiempo. Se llamaba vatios o watt. Acá es exactamente lo mismo, nada más que la potencia, el trabajo que se realiza es un trabajo eléctrico, pero
el trabajo eléctrico existe, porque si hay un campo eléctrico que se le aplica sobre una carga, la carga recibe una fuerza, esa carga se desplaza a una cierta distancia. Fuerza por distancia es trabajo. ¿Qué trabajo? Es trabajo eléctrico. En física 1 nosotros veíamos trabajo mecánico. Este es trabajo eléctrico. El trabajo por unidad de tiempo es potencia. La potencia se mide en watts, en vatios. Watt también es un físico, watts es un físico que también estudiaba lo que es la parte de electricidad, potencia. Entonces, bueno, por eso está acá adentro, porque no solamente es un físico que no solamente se dedicaba a la mecánica, sino también a la electricidad. Entonces, muy bien. Entonces acá decimos, ¿qué es lo que tengo que averiguar? La densidad de electrones es de 8,52 electrones por metros cúbicos. Por metros cúbicos. Y se determine, y acá está mal, no es, sí, puede ser metros cúbicos. Puede ser porque puede ser que sea un conductor, no sea solamente un conductor, como ya le había dicho, sólido, puede ser líquido. Determine la densidad de corriente y la velocidad de deriva. Bueno, muy bien. Parece un enunciado medio complicado, pero no lo es. A ver, ¿quién entra ahora? Bueno, veamos. Vamos a ordenarnos. Acá dice que densidad densidad de corriente. Perfecto. Entonces, la densidad de corriente, como ya habíamos visto en el apunte, de todos modos se lo voy a colocar, se expresa con la letra J. J, densidad de corriente es igual a la corriente por unidad de área. Unidad de área. Bueno, en ningún momento me da el área. No me dan el área. Pero acá me dice que un alambre de cobre, acá lo ven, dice un alambre de cobre tiene un diámetro de 1022. Bueno, entonces lo vamos a hacer también con un dibujo, aprovechando a ver si lo tenemos aquí. Cuando hablamos de densidad de corriente, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Bien. Aquí está. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior para organizarnos. Voy a solamente repetir este dibujo. Lo voy a hacer así. No importa la referencia, ¿no? Bien. Bueno, para que ustedes se orienten. Fíjense que ahí está el conductor de cobre. Ahí está el conductor de cobre. Por ese conductor de cobre que tiene una sección A, ¿lo ven? Circula una corriente para aquel lado. La densidad de corriente, indudablemente, va a circular en el mismo sentido de la corriente. Son todos magnitudes vectoriales. Nada más que acá lo estamos trabajando como escalares. O sea, magnitudes vectoriales, ¿por qué? Porque tienen un sentido de desplazamiento. Bueno, entonces tenemos que calcular el área. No la conocemos porque en ningún momento me la va a dar y yo generalmente nunca le doy el valor del área, pero se puede calcular. Entonces es un área circular. Entonces el área circular es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces aquí se lo voy a colocar yo porque la vamos a utilizar muchísimo a esta ecuación. Entonces el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, de esta forma yo puedo calcular el área. Vamos a ver qué es lo que me dice acá. Bueno, si tenemos los datos, pi es constante, 4 es constante, me tienen que dar el diámetro. Veamos si me dice el diámetro. Un alambre de cobre tiene un diámetro, acá está el diámetro. Pero, ¿qué pasa? No lo podemos trabajar con milímetros, lo tenemos que trabajar en metros.
O no, vamos a trabajar en milímetros, porque ahora que, déjeme ver el pi, ahí es adimensional. Entonces, lo vamos a dejar así. A ver, vamos a ver, déjeme ver un asunto, si lo pasamos después a metro. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros acá? Bueno, vamos a ver, esto sería igual a pi, que esto es 3,14. Bien, no le voy a poner 3,14, voy a reemplazarlo pi, que ya sabemos por, y entonces el diámetro, pensando si lo vamos a pasar, si que me conviene, si lo dejo en metros, a ver si lo dejo en milímetros, todo esto elevado al cuadrado sobre 4. Y vamos a ver cuánto es el área. Si el área me va a quedar en milímetros cuadrados. Sobre 4. Bueno, vamos a ver. Bien. Veamos. Entonces acá es 1,022 al cuadrado por 3,14 dividido 4. Bien. Milímetro. Bueno, entonces vamos a ver aquí 0, bueno, lo voy a anotar aparte, 0,800, lo voy a aproximar, 819 milímetros cuadrados. 0,819 milímetros al cuadrado, pero el área es muy chica. Déjenme ver una cosita. Aquí, porque estaba pensando, acá me dice metro cúbico. Entonces, me convendría pasarlo a milímetros, perdón, a metros cuadrados. Entonces, esto es igual a, esto va a ser igual, milímetro, centímetro, decímetro, metro, y son 7 lugares, o sea que sería esto aproximadamente igual. Esto es aproximadamente igual a 8, porque lo voy a dejar con número entero, 19 por 10. Y serían 7, serían 8 lugares, pero como yo le pongo 7, menos 7 metros al cuadrado. Bueno, ahora me decidí al final ponerlo en metros cuadrados porque ahí recién me doy cuenta de que dice metro cúbico, entonces en algún momento esto me va a servir. Bueno, lo que yo calculé solamente ahí es el área, nada más, no calculé. Entonces me pide ya, conociendo la corriente y conociendo el área, puedo calcular la densidad. No. La densidad de electrones. Determina la densidad de corriente. Muy bien, densidad de corriente. Entonces tomo esto aquí, densidad de corriente, PIC, y lo único que hago ahora es reemplazar. Bien, entonces 1,67 amperes. Y luego todo esto que está aquí y eso va acá. Perfecto. Y esto me va a quedar igual. Bueno, voy a aprovechar que está este cálculo.
pero este está hecho en milímetros cuadrados. Entonces, bueno. Lo que más me interesa acá es 1,67 dividido 8,19. ¿Saben por qué hago eso nada más? Porque como tengo por día a la menos 7, no me voy a gastar en hacerlo. Entonces, aquí vamos a poner 0,204 aproximadamente. Y pongo por, entonces el día a la menos 7, que está en el dividendo, pasa al divisor con el exponencial positivo. Ahí está. Y este es metros cuadrados. Pero, sí, podría yo mejorarlo. Podría mejorarlo y poner, voy a ponerlo así, 2,04 por 10 a la 6. Mientras voy haciendo el cálculo, me estoy dando cuenta que hay algunas cosas que se pueden ir retocando, pero estamos dentro de lo mismo, del mismo cálculo. Es mejorando solamente la expresión nada más. Metro cuadrado. Metro elevado al cuadrado. Bien. Este es uno de los datos encontrados. Bueno, después, ¿qué me pide? Veamos. Me dice que la densidad de electrones libres es de 8,5 electrones por metro cúbico. Determine la densidad de corriente y la velocidad de deriva. Bueno, ¿dónde obtenemos eso? Densidad de deriva por lo general no lo tomo, pero hay una expresión que también que dice que está acá, que es densidad de corriente. Aquí en densidad de corriente, acá está. Fíjense que puede ser esa expresión o esa que está ahí. Cualquiera de los dos, en donde V sub D se llama velocidad de deriva. Entonces, bueno, esa que está ahí. Lo voy a repetir, N por Q por V sub D. Lo voy a repetir acá. Ahí. N por Q. Perdón. A ver. Igual. N por Q por velocidad de deriva. En realidad, velocidad de deriva es la velocidad cuando esa partícula se desplaza, pero sin entrar dentro de lo que es el conductor. Entonces, yo de aquí, tomando esta expresión acá, lo que tengo que hacer solamente es despejar nada más. Entonces, bueno, fíjense que esto utilizo dos ecuaciones, la primera y la segunda, pero de acá solamente voy a despejar velocidad. Veamos. De ahí despejo velocidad. Entonces, velocidad de deriva es igual al cociente entre la densidad de corriente, N es el número de electrones, por Q es la carga, y ya está. Entonces veamos, todos estos son datos. Bien, son datos. Por un lado tenemos la densidad de corriente que la hemos calculado recién, que va como numerador. Bien, luego, esto lo voy a sacar. Bueno, me dice N. A ver, veamos.
N es 8,5 por 10 a la 28. Bien, entonces 8,5 por 10 a la 28. Por 10 a la 28. Y acá tengo que colocar el electrón en sí, es 1 sobre por metros cúbicos, dice ahí. Metros cúbicos. Por Q, y Q, Q. Entonces, Q tengo que utilizar la carga del electrón, porque dice electrones libres. La carga del electrón es 1,61, carga del electrón. Pero no recuerdo muy bien el valor exacto de la carga del electrón. Veamos. Era 1,61 seguro. Por 10 a la... Vamos a ver acá. La carga es... Bueno, 1,62. Bueno, es 1,61 por 10 a la menos 19. Bien. Entonces, 1,61 por 10 a la menos 19. Bien. 19 Coulomb. Perfecto. Bueno, y habría que... Ah, perdón, pero esto está en el denominador. Todo esto. Es a continuación de esto que está acá. Bien. No, no se quiere amoldar ahí. Es arriba, al lado. A ver si le pegamos ahora. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, a ver qué resulta de todo esto. Bueno, entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Por un lado tenemos el denominador 8,5, se lo multiplico a 1,61 y esto me va a dar un resultado. Esto va a ir como denominador. Por lo tanto, acá lo tengo que multiplicar con 2,04. Y esto me va a dar aproximadamente igual a 0,15, ¿no? Fíjense que 149. 0, vamos a ponerle 150. 0,150. 150. Bueno, y luego tenemos por, y ahora vamos a juntar los 10, las potencias de 10. Entonces, tenemos acá en el denominador 28. Bien, acá tengo 28 menos 19 es 9. 9 positivo. Y luego tenemos 6 de este lado. 6 menos 9, entonces me va a quedar 10 a la menos 3. Bien, ¿en qué unidades de velocidad? Sí, entonces aquí me va a quedar en metros por segundo.
metros por segundo. Bueno, y luego mejorarlo esto, es decir, 1,5, ya está mejor, por 10 a la menos 4, para dejar, ahí está, 10, vamos a ponerle menos 4 metros por segundo. Bueno, listo. Y ahí se acabó. Este es lo segundo que me pide. Entonces tenemos densidad de corriente y velocidad de deriva de la carga de la corriente. Perfecto, a ver, veamos qué más viene. Bueno, cálculo de resistencia de conductores. Problema 3. Bueno, entonces ya sabemos cómo se calcula la corriente. La corriente es la variación de la carga por unidad de tiempo que pasan por un área. Está expresado en amperes. Luego sabemos calcular la densidad de corriente. Esa corriente que atraviesa por área me va a determinar la densidad. Ahora hablemos del elemento conductor. El elemento conductor tiene una cierta resistencia. ¿Cómo se calcula la resistencia de un conductor? Bueno, hay una ecuación que también está acá en la teoría. Esto no va. Acá dice, esto es, a ver, veamos resistencia, que ya la habíamos visto en esta tabla, resistividad. Entonces, la resistencia, aquí, ahí está la ecuación. Resistencia de un conductor es ρ por L sobre A. Ρ es el coeficiente de resistencia, L es la longitud del conductor y A es el área del conductor. Entonces, bueno, luego que se hemos calculado nosotros la corriente que circula por un conductor, tenemos que calcular cuál es su resistencia. Bien, para calcular su resistencia se utiliza esta expresión. Es igual a ρ por L sobre A. Ρ es el coeficiente de resistividad. L es la longitud del conductor y A es el área por donde circula. Bueno, veamos los datos. Dice un conductor tiene una longitud de 4 metros, perfecto, no hay problema, y una sección de 2 milímetros al cuadrado. Calcular su resistencia si su coeficiente de resistividad es de 0,017. Esto lo que ustedes ven ahí es ohm, se llama ohm y está representado por la letra omega por milímetros cuadrados sobre metro. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es reemplazar 0,017 y ahí viene, ahí voy a poner la unidad de medida. Repito, va con la letra omega, y creo que acá la letra omega no está, es mayúscula. Ahí está, omega por milímetros al cuadrado. Por eso recién, cuando estábamos trabajando, no sabía si colocar milímetros o metros al cuadrado. Se tienen que fijar ustedes con cuáles van a utilizar. Por sobre metro. Bien, metro por. Vamos a ver ahora si me tiran datos de la longitud. Entonces acá me dice longitud L, acá está 4 metros. Y el área, 2 milímetros al cuadrado. Bueno, está todo fácil. 2 milímetros al cuadrado. Esto va a ser igual a, bueno, ahí puedo simplificar. Milímetros cuadrados con milímetros cuadrados, metros con metro, me queda la letra omega. 4 dividido a 2, que me queda 2, o sea que es 2 por 0,17, o sea que esto es 0,034, ojo con lo que le voy a decir ahora, ohm.
ohm, OHM. Lo voy a colocar aquí. Ohm. Eso, ohm, es el valor de la resistencia. Resistencia. Se mide en ohm, pero se representa con la letra omega. Esa es la resistencia. O sea que todas las resistencias, y ustedes van a comprar una resistencia a una casa de electrónica y le va a decir, ¿cuántos ohm? ¿De cuántos ohm quiere? Y bueno, te dice 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 0,034. En realidad no hay 0,034. Hay valores establecidos que ustedes pueden combinar y llegan a ese valor. 0,5 ohm, ¿ah? Ohm. Ohm es el valor de la resistencia. Entonces sigamos con el cuento. Yo tengo un campo eléctrico. El campo eléctrico produce sobre una carga un electrón o un protón, un desplazamiento. Este desplazamiento, debido a la fuerza de atracción o de repulsión, genera un desplazamiento de la carga que va por un camino. Ese camino es un conductor. Es decir, no va solamente un conductor, una carga. Esa carga se junta con otras cargas que vienen de otro lado, muchas cargas. Entonces, todas esas cargas pasan por un área. La variación, o sea, la cantidad de cargas por unidad de tiempo que pasan por una sección, por un área de un conductor, me determina la corriente eléctrica. ¿Por qué se llama corriente eléctrica? Porque es generado por un campo eléctrico. Esa corriente se mide en amperes. Cuando el conductor sobre la corriente le ejerce una resistencia. La resistencia que le ofrece va a depender del material. Por eso trabajamos nosotros con un coeficiente de resistividad. No todos ofrecen la misma resistencia. Esa resistencia se mide en ohm. O sea que ya tengo la corriente y tengo la resistencia. Bueno, entonces, cuando yo le coloco un elemento para que ese circuito pueda trabajar, tiene que haber una fuente que genere esa corriente. Es decir, un generador de campo eléctrico, que es un generador de corriente, que es una batería. Esa batería recibe el nombre de FEM, que es fuerza electromotriz, o si no, se le llama generador de corriente, o si no, fuente de alimentación, o si no, diferencia de potencial. Cualquiera de esas palabras está representando a un generador o una batería. Entonces, esa batería, como es un potencial, y ustedes recuerden que en la unidad anterior vimos que el potencial se expresaba en volt, entonces, ¿cuál es la relación entre la corriente y la resistencia? Bueno, muy bien. Entonces, cuando circula una corriente de tantos amperes por un conductor que le ofrece una resistencia de tantos ohm, entonces se produce una diferencia de potencial V igual al producto de la corriente que circula por la resistencia. Eso que ustedes ven ahí, V igual a I por R, se llama ley de Ohm. Eso que ustedes ven ahí se llama ley de Ohm. Ohm, ley de Ohm, se llama así porque Ohm es un físico que estudió lo mismo que estudiaron todo esto. Es decir, sobre la corriente eléctrica estudió Ampere, por eso la corriente se llama en Ampere. Ohm, por eso la resistencia se mide en ohm. Y también hubo otro físico llamado Volt o Volta, se llama Volta en realidad, y que dijeron, bueno, entre los tres se juntaron y dijeron, bueno, volt, que es la diferencia de potencial o la caída de tensión, va a ser igual al producto de la corriente I, en donde está don Ampere, lo multiplicamos por la resistencia que lo encontró Ohm.
Entonces, tensión se llama así, tensión es igual a la corriente por la resistencia. O la caída de tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia. Cualquiera de esas expresiones es la ley de Ohm. Y de ahí partimos, que la corriente es el cociente entre la tensión y la resistencia es el cociente entre la tensión y la corriente. Cualquiera de esos tres valores que nosotros estamos manejando se encuentra dentro de la ley de Ohm. Entonces esto es como un cuento. Estaba una vez don Coulomb viendo cómo se comportan las cargas eléctricas de distinta y de igual polaridad y pudo determinar que cuando hay una presencia de un campo eléctrico y hay otra carga en su interior, le ejerce una fuerza que se genera entre ellos dos, y esa fuerza, que puede ser de atracción o de repulsión, se llama ley de Coulomb. Entonces, esa fuerza que se comienza a desplazar a una cierta distancia y que produce un trabajo, ese trabajo por unidad de tiempo va a generar una potencia. Esa potencia disipada se va a llamar Joule, porque hubo una persona que estudió esa potencia disipada, entonces fueron tantos Joule. La potencia, entonces va a ser, perdón, el trabajo es en Joule, la potencia va a ser en vatios. Entonces, Joule era una persona, también un físico. Vatios también era un físico, Watt, que estudió potencia y energía. Bueno, esta caída de potencia, esta caída de tensión, esta elevación de energía, esta pérdida de la potencia es producida porque una corriente, que es en amperes, que es generado por un generador de corriente que es llamado fuerza electromotriz, o una pila o batería que se llama en volt. Entonces esa corriente va a ir atravesando un conductor y llegando a elementos que son resistivos, que le ofrece una resistencia, y que esa resistencia se mide en Ohm. Bueno, y ahí está. Y llegamos a la ley de Ohm, que es la que determina el comportamiento de los circuitos eléctricos. Entonces, bueno, veamos cómo está relacionado esta ley de Ohm. Dice, un conductor tiene una resistencia de 4 ohm, calcular la diferencia de potencial cuando lo atraviesa una intensidad de 2 amperes. Bueno, pero acá ya está todo. Decimos entonces que V, la caída de tensión, la caída de potencial, la tensión, es igual a el valor de la corriente, que es de 2 amperes, por el valor de la resistencia, que son de 4 ohm. Recuerden que ohm se expresa con, ahí está. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Y me va a dar 8 volts. 8 volts. No se pone volt, sino que con V ya está expresado volt. Bueno. Bien, muy bien. Entonces, quiere decir que los circuitos, en todo circuito eléctrico, se tiene que cumplir la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la tensión o la caída de potencial que se produce en un circuito es igual al producto de la corriente por la resistencia. Eso es muy elemental en la ley de Ohm. Ahora dice, por ejemplo, acá, en los extremos de un conductor hay una diferencia potencial de 20 volts cuando lo atraviesa una corriente de 2 amperes, calcular la energía que se desarrolla en 10 segundos. Bueno, entonces acá entra Don Watt, que es el que estudió la energía. Entonces, lo que me determina acá dice calcular la potencia. Hay varias expresiones de potencia. Me dice, a ver, calcular potencial cuando lo atraviesa una corriente de 2 amperes. Bien. En 10 segundos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá, que la energía, le voy a poner acá,
W, que es la potencia, lo que acá me está diciendo, la energía que se desarrolla. Ojo que es energía, no es potencia. Entonces, la energía es el producto de la tensión B por I por el tiempo P. Tiempo P. O sea que esto va a ser igual, los datos me lo dan ahí, 20 voltios por 2 amperes por 10 segundos. 10 segundos. Y esto es 2 por 2, 4, 20 son 400 joules. No es potencia, esto es energía nada más. Le puse trabajo y energía es lo mismo. Recuerden ustedes, física 1 lo vimos. Trabajo y energía es lo mismo, se mide en joules. No es potencia. No es potencia. Potencia viene ahora. Estoy dando todas las ecuaciones que se utilizan. Un repaso. Densidad de corriente, corriente sobre área. Resistencia es la resistividad por la longitud por unidad de área. Tensión, intensidad por resistencia. Potencia, esto es, perdón, energía, esto no es potencia. Energía es tensión por corriente por tiempo. Y ahora viene potencia. La potencia que se desarrolla cuando un circuito, una corriente eléctrica atraviesa por un conductor. Entonces, aquí le voy a poner la ecuación. Entonces, potencia, que lo voy a expresar con B, es igual a B por I, o es igual tensión, intensidad por B, es igual a I por R. Bueno, acá fíjense, B, según la ley, se los voy a desarrollar. Según la ley de Ohm, B es igual a I por R. Entonces, en vez de poner B, voy a poner I por R. Pero aparte de eso, lo tengo que multiplicar por I. Entonces, quiere decir que hay dos expresiones para la potencia. Es I cuadrado. I cuadrado, según cuál sea el dato, puede ser que potencia sea igual a B por I o sea I cuadrado por R. Cualquiera de los dos está bien, porque los dos derivan de una misma expresión. Entonces veamos qué usamos. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 120 voltios, o sea, me dan la tensión. Cuando la atraviesa una corriente de 5 amperes, calcular su potencia. Bueno, me dan B y me dan I. Entonces yo voy a utilizar la primera nada más. Voy a utilizar esa expresión. ¿Ah? La otra la dejo para otra oportunidad. Entonces, ahí reemplazo. Me dicen que la tensión son 120 voltios y esto lo tengo que multiplicar por 5 amperes. Y esto me va a dar 5 por 2, 10, 5 por 1, eso me van a dar 60 vatios o watt, 60 vatios. Esos 60 vatios es lo que genera dos tipos de liberación de energía. Energía térmica en forma de temperatura o energía luminosa o ambos. ¿Eh? Ambos. Por ejemplo, si no es un foco, y ustedes van a ver que hay temperatura. Si es un foco, va a haber temperatura y luz. Bien. Bueno, ahora bien, acá hay otro de potencia. Lo estoy dando todos los pasos acá, vatios, mayúscula. ¿Y cómo lo he puesto acá? No, este no. Bien. Entonces, vatios, perdón.
vatios. Bueno, veamos. Seguimos. Dice, un artefacto eléctrico tiene una resistencia de 50 ohm. Calcular qué intensidad lo atraviesa si su potencia es de 50 vatios. Bueno, potencia lo mismo que anterior, pero fíjense que ahí me da la posibilidad de utilizar la otra ecuación, porque me dan corriente y me dan resistencia. Entonces no voy a utilizar la V por I, voy a utilizar la I cuadrado por R. Repito, porque se pueden utilizar cualquiera de los dos, según los datos. Acá me dan, tengo que encontrar entonces la resistencia, la intensidad de corriente. Bueno, muy bien. De aquí voy a despejar I. Bien. Vamos a ver, voy a despejar I. Entonces, por un lado tenemos I cuadrado, I elevado al cuadrado, es igual a P sobre R. P sobre R. Bueno, potencia me lo dan, que son 500 watts. 500 vatios. Y la resistencia es de 50 ohm. Bueno, esto me va a dar igual a 50. Bien, esperen. Entonces, a I cuadrado, lo que a mí me interesa es I, no I cuadrado. Bueno, si despejo, entonces la corriente I, va a ser igual a, bueno, bien, va a ser igual a la raíz de 500 sobre 50, y esto me va a dar en amperes, que es el valor de la corriente. O sea que acá está 50, simplifico 0, me va a quedar la raíz de 10. Y la raíz de 10 es 3 por más, 3 y pico. A ver, 3,16. Bueno, 3,16 amperes. Y esa es la corriente que circula por el circuito. Fíjense que los problemas son sumamente sencillos. Acá no hay tan rebuscado como en campo eléctrico, que hay que ver cuál es la dirección del campo. No, acá hay que aplicar las ecuaciones. Nada más si uno sabe las ecuaciones, es decir, bueno, se lo estoy diciendo entre comillas, que solamente con saber las ecuaciones podemos nosotros determinar entonces los datos que nos piden. Y entramos al circuito. Bueno, entonces todo esto lo que es resistencia, ley de Ohm, esto ya lo hemos visto, fuerza electromotriz también, que es la caída de tensión, y entramos en los circuitos eléctricos. Hay distintos tipos de circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la componente del circuito. Nosotros vamos a ver en esta unidad solamente lo que se llaman circuitos resistivos puros. Hay circuitos que son capacitivos, que lo vamos a ver después, e inductivos, que también lo vamos a ver después. Pero ahora, más sencillo, circuitos resistivos puros. Una resistencia se representa como una especie de fuelle. Ahí donde vean resistencia, R, S, esa es una resistencia. Y los generadores de corriente, que son las baterías, o las pilas, baterías, o puede ser sólido, puede ser líquido, se representan con una línea vertical chiquitita, de menor tamaño, de menor longitud que otra.
La de mayor longitud siempre por convención es la positiva y la que es más cortita, acá en color azul, es el borne, se llama borne negativo, el otro se llama borne positivo. Y generalmente para poder medir la tensión y medir corriente se utilizan medidores. Los medidores se colocan la gráfica, así fíjense que con un círculo y un B, se dice que es un voltímetro que mide caída de tensión, y este A es amperímetro que mide corrientes. Entonces, acá hay la representación de un circuito. Acá fíjense que hay un circuito, acá tiene una batería que es de 12 volt, y tenemos dos resistencias. Esas dos resistencias, imagínense que son dos focos, ¿no? Dos focos. Entonces la corriente siempre se toma que va de negativo a positivo. Significa que los que están circulando son protones. Pero, por lo general, se dice en la jerga común que la que provoca la circulación de la corriente son los electrones. En realidad, sea protón o sea electrón, es lo mismo, porque lo único que cambia es el sentido para dónde va a circular la corriente. Entonces, como no se ponían de acuerdo, porque uno decía, no, los que producen la corriente son electrones, el otro decía, no, son protones, pero en realidad cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. Pero para los efectos del cálculo, siempre se considera que la corriente va desde el negativo al positivo. Entonces, si ustedes ven, aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Si ustedes ven, acá esta es una batería que tiene un negativo, que es la de menor longitud, y este es un positivo, que es la más larguita. Quiere decir que la corriente va en el sentido hacia la derecha, porque va de negativo a positivo. Y fíjense que acá lo han hecho, con 2 amperes, va y cierra todo el circuito, ¿no? Y la corriente sigue girando, como lo que vimos acá. Acá lo mismo, fíjense que va desde negativo a positivo, y la corriente va en ese sentido, viene por acá y llega a una resistencia. R es la resistencia. Esta es una sola resistencia, una solita. Entonces, si yo coloco otro foco, hay dos resistencias. Entonces, estas resistencias, cuando ustedes ven aquí, que está en forma de trencito una al lado de la otra, se llama un circuito serie. Un circuito que está en serie. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia a continuación de la otra, que son focos, ¿lo ven? Son focos. Entonces, acá hay la resistencia. Entonces la corriente circula de negativo a positivo, que son los protones, pasan por el foco, lo prenden, lo encienden y continúa su camino. Repito, cuando dos resistencias están una al lado de la otra como un trencito, es decir, el fin de una es el principio de la otra, podemos decir de que los circuitos están conectados en serie. Ahora yo voy a colocar otra resistencia. Ahí fíjense que, ahí está. Ahí tenemos circuitos, pero que son paralelos. Es decir, viene la corriente por acá, sale de la batería, viene este por aquí, y aquí se bifurca. Va para un lado una cantidad de corrientes y otra corriente viene por el otro lado. Entonces, en este caso podemos decir que este conjunto de dos resistencias está en paralelo con ese conjunto de dos resistencias. A su vez, estas dos están en serie y esas dos están en serie. ¿Por qué un circuito serie? ¿Por qué es así serie o es paralelo? Bueno, esto, ¿qué depende? Por ejemplo, cuando ustedes, a ver, voy a sacar esto, ahí están en serie. Entonces, por ejemplo, cuando se quema un foco, el otro deja de encender. ¿Por qué? Porque la corriente, lo que hace que
esta carga se pueda desplazar es que la carga viene, pasa por el filamento, sale de este foco y entra en el segundo. Va por el filamento del segundo, sale de ahí y vuelve a la batería. Eso es el circuito que hace serie. Si uno de estos se quema, quiere decir de que el filamento se abre. Si se abre el filamento, significa que la corriente se interrumpe. O sea que no va a funcionar ni uno ni el otro. Entonces, si la primera resistencia está en buen estado, si el primer foco está en buen estado, pero el segundo se quema, ninguno de los dos va a encender. Entonces, para evitar eso se utiliza lo que es la rama paralela. Entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos este es paralelo. Se quema el foco este que está acá, el mismo que se quemó antes. Entonces, toda esta rama que viene por acá, toda esta rama, ya no va a dejar de funcionar. Entonces, pero el circuito sigue por la otra rama, por lo tanto, estos dos van a estar funcionando. Es decir, que no importa cuál se queme, siempre va a haber alguna luz prendida, a no ser que los dos luces, dos focos de circuitos paralelos se quemen. Pero, por ejemplo, acá si se quema este primero, este se va a apagar, pero estos dos van a estar funcionando. Si se quema este de la otra rama, esta rama no va a circular corriente, se apagan, pero va a pasar por el otro lado. Entonces así así se evita de que se corte la corriente en total. ¿Cuándo pasa esto? Ustedes lo han visto en los arbolitos de Navidad, que van y compran, ¿no es cierto? Compran ustedes esas tiras de luces, colocan el arbolito y de repente una de las líneas funciona y la otra no. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser si está enchufado? Y lo que pasa es que están conectadas seguramente dos líneas en paralelo. Entonces uno de los focos se quema y una de las ramas no va a funcionar, pero la otra sigue funcionando. ¿Cuándo va a dejar de funcionar? Cuando de ambas ramas se queme un foco. Entonces ahí sí se apaga completamente. Entonces, los circuitos paralelos se utilizan cuando es necesario que no haya una interrupción de corriente. Ahora, sea una o la otra, en cualquiera los cálculos son diferentes. Bien, por ejemplo, acá tenemos un circuito, perdón, en este no. Bien, a ver, veamos aquí. No. Este no. Quería ver si es este. Bueno, no, este no es lo que yo quería mostrarles, pero lo que acá les puedo demostrar es lo siguiente. Bueno, esto que ustedes ven aquí, esto es en amarillo, fíjense que mide mA, miliamper. Este es un medidor de corriente. Y este que dice 1500 volt es un medidor de tensión. En realidad, estos elementos que son aparatos de medida son generales. Es decir, ¿por qué? Porque cualquiera de estos, si yo le voy cambiando esta perilla, puedo transformarlo en voltímetro o amperímetro. En realidad va a depender de cómo yo los conecto. Entonces, fíjense que acá tengo una batería y acá tengo una resistencia. Esta mide 500 ohms. Y aquí, ¿cómo se usa? A ver, veamos. Acá hago tic. ¿Qué es lo que pasó acá? A ver qué es lo que hace. Ah, bien, lo que me está midiendo. Bueno, acá se agregó otro valor de tensión. Tengo que ver qué es lo que está midiendo. Ah, bien, yo acá estoy variando el valor de la resistencia
y por cada valor de la resistencia cambia la corriente y cambia la tensión. Y indudablemente es así. Bueno, no, este no le va a servir para nada. Bueno, veamos, vayamos a la teoría. Teoría. Acá tenemos circuitos series y circuitos que están en paralelo. Bueno, veamos una. Ahí tenemos nosotros un circuito serie. No hay ninguna alimentación, por lo tanto no hay circulación de la corriente. ¿Qué me pide a mí? Encontrar la resistencia equivalente entre los extremos A y B, que serán estos dos extremos. Bueno, entonces, veamos. Fíjense que el primero es un dispositivo en serie, el segundo es un dispositivo en paralelo. Lo que me están pidiendo es la resistencia equivalente. Bueno, entonces, en un circuito en serie, circuito en serie. Circuito en serie. En el circuito en serie todas las resistencias están una a continuación de la otra como un trencito. Para sacar la resistencia total es la suma de las resistencias que constituyen este circuito. Entonces yo voy a ponerle así. La resistencia equivalente es igual al valor de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Solamente en circuitos que son en serie, nada más, que es como el primero. Entonces lo que yo tengo que hacer es sumar, nada más, no hay ninguna complicación. Entonces son 15, que tengo que ponerle el ohm, 15 ohm más 25 ohm más 20 ohm. Bueno, eso es todo. Y esto me va a dar 25, 30, 40, 60 ohm. Y se acabó. Esa es la resistencia equivalente cuando se trata de un circuito en serie. Quiere decir que acá yo tendría que colocar un circuito equivalente con una sola resistencia. Esta resistencia que ustedes ven ahí, que es de 60 ohm, reemplaza a todas. ¿Ah? Reemplaza a todas. Ahora, cuando se trata de un circuito en paralelo, que es como está acá, fíjense que paralelo es como que la corriente viene y se distribuye en R1, R2, R3. O sea que este es paralelo. En serie, la corriente viene y va como un trencito, va desde el inicio hasta el fin. No se deriva, no hay derivación de corriente. Entonces, acá el cálculo es diferente. Entonces, esto se obtiene así. Esto es. Tienen que aplicar el siguiente cálculo. Bien. Entonces, esto es 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre taca, 1 sobre taca y 1 sobre la 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3.
Bien, esa es la ecuación que tenemos que aplicar nosotros. 1 sobre resistencia 3. Bien, veamos. Entonces reemplazamos en nuestra expresión. Fíjense que es distinta la ecuación. Acá es resistencia equivalente igual a R1 más R2 más R3. Cuando es paralelo, es 1 sobre resistencia equivalente 1, 1 sobre resistencia 2 y 3. Bueno, entonces lo único que voy a hacer es reemplazar los valores de la resistencia, nada más. Entonces tenemos más más este que está acá. Fíjese que todo es 1 sobre 1 sobre 1 sobre. Bueno, R1 es de 10 ohm. Es 1 sobre 20 ohm. Y 1 sobre 15 ohm. Bueno, ¿esto cuánto me va a quedar? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver en la calculadora. Aquí lo podría sacar como una suma de fracciones, pero bueno, vamos a hacer así. Para que ustedes se den cuenta porque los cálculos, ojo que son diferentes. Entonces, es 1 dividido 10. Estoy viendo en esta calculadora como me lo toma, más 1, ya me está dando el cálculo automáticamente. A ver. 1 dividido 15. Bueno, esto es 0,21, zaraza. Bueno, ahora ojo con esto, Ojo con esto. Ahí dice 0,22 aproximadamente, o 0, lo voy a anotar, 0,217. Bien, entonces ahí 0,217, pero ojo, porque el ohm me queda ahí abajo. Eso es lo que cometen el error muchos alumnos. Ahí le ponen directamente 0,217, pero no es así. ¿Por qué? Ojo con esto, porque la resistencia equivalente está como denominador. Entonces, en realidad, lo que yo tengo que hacer es dar vuelta este valor. Acá, en 1 sobre resistencia equivalente, yo lo doy vuelta. O sea que me va a quedar de la siguiente forma. Al darlo vuelta, R equivalente me queda en el numerador. Entonces va a ser R equivalente. Ahora, pero pues si yo lo doy vuelta de este lado, también lo tengo que dar vuelta del otro lado. O sea que me va a quedar así. Es 1 sobre 0,217. Ese paso no lo hacen los alumnos por lo general. Se quedan ahí y por supuesto que está mal calculado. Entonces, yo lo doy vuelta. Perfecto. ¿Y cuánto me va a quedar eso? O sea que aquí invertirlo es darlo vuelta. Y es 4,61. Entonces, 4,61 ohm. Y ese sería el resultado. Ahí estaría. Esa es la resistencia equivalente. Equivalente. Bueno, por lo general, cuando uno, porque acá no es igual, no son los mismos valores, pero para los mismos valores, siempre la resistencia equivalente en el paralelo es menor que la resistencia en serie. Uno diría, bueno, pero ¿y dónde está la complicación? Está bien, yo sé que R1 más R2 más R3 y este está, pero después me tengo que acordar que lo doy vuelta, tengo que dar vuelta a este resultado y yo tengo el valor de la resistencia. El problema se presenta cuando los circuitos son combinados. Es decir, por ejemplo, en este caso,
Ahí hay una combinación de circuitos. Ahí. Entonces acá me piden, bueno, voy, lo siguiente, miren. Aquí, serie, S paralelo. Y acá hay una combinación de varios. Entonces me piden, bueno, dice acá, miren, fíjense, estimado, me dicen a mí, necesita determinar cuál es la resistencia equivalente entre los extremos A y B. En este circuito que están resistivo puro, en donde hay elementos que están en serie y esto en paralelo. Y ahí viene el asunto, ahí viene la complicación. ¿En dónde se complica esto? Se les complica por lo general en determinar a dónde el orden que yo tengo que llevar. Bueno, siempre se comienza por el extremo, nunca se comienza por acá, por el inicio. Siempre en AB viene a ser el inicio del circuito y este viene a ser el fin. Entonces, en este caso que tenemos acá, comenzamos por estos dos. Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, veamos. Están como en un trencito. Fíjense que si yo vengo por acá, se junta este por acá, entonces quiere decir que el R5 y el R6 están en serie. Bueno, entonces eso lo voy a colocar yo aquí para que tengan una referencia. Entonces, como tienen número, ahí vamos a decir que R5, que es la resistencia que está ahí, y R5 y R6 se encuentran en R5 y R6 están en serie. Entonces yo tengo que encontrar la resistencia equivalente entre esos dos, primero, empezando por ahí. Entonces, si están en serie, yo digo, bueno, perfecto. Entonces, la resistencia equivalente le vamos a llamar 1, por llamarle de alguna forma, resistencia equivalente 1 es la suma de los dos, porque si están en serie, entonces decimos que es R5 más R6. Entonces vamos a poner aquí R5 bien más R6. Perfecto. Entonces ya que he puesto esto, sumo, son 10 ohm, 10 ohm, más, y la R6 vale 10 ohm. Bien, entonces 10 ohm más 10 ohm, tenemos 20 ohm. Bueno, listo. Entonces, como les dije yo recién, esta reemplaza en su efecto a las otras dos. Entonces, esto se hace en un pizarrón, es más fácil hacer. Yo acá se me complica, pero lo vamos a arreglar. De alguna forma lo vamos a hacer. Entonces, yo tomo este circuito, entonces lo voy a pegar acá. Pego ahí, tac. Vamos a ver, más grande. Bueno, entonces quiere decir que yo le tengo que sacar, va a quedar uno solo nada más. Entonces lo voy a sacar. Bien. Esto también. Esto también. Entonces va a quedar solamente una sola resistencia que es la equivalente. Se quedó así. Por supuesto que ahí vamos a tratar de llenarlo. Bueno, está muy grande. Ahí está. Y aquí también. Ups. Bueno, veamos.
Entonces me queda eso. Y a esta la voy a llamar con el valor que tenía yo acá, que es de 20 ohm. Entonces esta es de 20 ohm. Y le voy a poner 20 nada porque el símbolo no lo tengo para poner de 20. Bueno, listo. Bueno, entonces me queda así ahora. Me quedó así. ¿No ven? Quiere decir que la R5 y la R6, chao, fue y quedó 20. Ahora bien, me va a quedar esta R4, que está aquí, que es de 20 ohm, con esta de 20. Entonces, ¿cómo van a estar acá? Y estas dos están en paralelo. Entonces, voy a aprovechar este y vamos a decir, ¿cómo se llama la resistencia? 4. La resistencia 4 y la resistencia equivalente 1, que están en paralelo. Perfecto. Bien, si están en paralelo, entonces ahora se complica. No puedo utilizar esta. Entonces, bien, vamos a hacer así. Significa que este va a estar en el denominador. Bueno, al revés. No importa. Yo lo voy a arreglar. Así, bueno, este me queda arriba porque ya no se preocupen que ya lo arreglo. La cuestión es que tenemos que colocarlo así porque están en paralelo. Bien, entonces acá va a estar esta que está aquí, va acá abajo. 1 sobre resistencia equivalente, porque están en paralelo, es igual a 1 sobre la resistencia 4. Entonces aquí vamos a cambiar 4, es 1 sobre 1 sobre la resistencia equivalente 1. Perdón, esta va a ser resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 1. Bien. Entonces, y a ver, ¿cuánto valía? Acá la R4 vale 1 sobre 20. 1 sobre 20 ohm. Y la que yo encontré, que la resistencia equivalente 1, también es 1 sobre 20 ohm. Entonces yo voy a sumar eso. Veamos. Es 1, 20 más 1 sobre 20. Y me queda 0,1. ¿Sí? Bien, me queda 0,1. Entonces, bueno, me queda 0,1. Pero, ojo, que el ohm está en el denominador. Ahora, entonces, a ver, voy a copiar esto. Lo voy a poner acá abajo. Ahí. Esto no me va a servir ahora porque ya hice el cálculo. Bien, lo que yo necesito es, no necesito 1 sobre resistencia equivalente, sino su igual, la resistencia equivalente. Entonces lo doy vuelta. Entonces, al darlo vuelta, tengo resistencia equivalente 2 igual, bueno, entonces aquí lo doy vuelta y me queda 10. Muy bien, 10
Bueno, perfecto. 10 ohm. O sea que ya encontré la resistencia equivalente 2. Esta resistencia equivalente 2 me reemplaza a las dos que estaban en paralelo. Esa de 10 me reemplaza a estas dos que están acá. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Bueno, vamos a volver acá. Quiere decir que, vamos a poner más grande, quiere decir de que esta se va. Esa se va. Bien. Y me va a quedar este que reemplaza a las otras dos. Bueno, ¿esta cuánto es lo que vale? Esta vale 10. 10 ohm, ¿no? Yo no lo puedo poner porque no tengo posibilidad de ponerlo, pero lo que hago es tomo este circuito y lo voy a ubicar acá abajo. Bueno, listo. Fíjense que se va achicando. Repito, yo estas dos las encontré, estaban en serie, me dio 20 ohm. Esa de 20 la coloco acá, pero resulta que va a estar en paralelo con esta. Bueno, muy bien, me queda de 10. Entonces acá coloqué la de 10. Entonces ahora miro otra vez. La R3 con la R equivalente 2 están en serie porque es un trencito. Viene por acá y llega por ahí. Por lo tanto, si están en serie significa que voy a utilizar la primera ecuación cuando están en serie. Entonces lo voy a poner aquí abajo y vamos a poner que la R3, que es la que está ahí arriba, y la R equivalente de 10, que es la R equivalente 2, R equivalente 2, están en serie. Por lo tanto, la R equivalente 3, R equivalente 3 es igual a la R3 a la R equivalente 2. Bien. Y bueno, fíjense que 10 más 10 son 20. Justo me da 20 ohm. Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? De que esta 20 va a reemplazar a estas dos que están acá. Entonces, me lo va a reemplazar. Por lo tanto, voy a tomar esto. Vamos a estar aquí. Bien. Significa que entonces esta va a quedar, esta desaparece de aquí. Bien. Este no vale 10. Y esta. Bueno, entonces ese resultaba ser de 20. Hasta de 20. Bueno, voy a seleccionar esto. Y lo voy a ubicar aquí. Ahí está. Bueno, sigamos, porque tengo que llegar hasta la última. Estas dos están en paralelo. Entonces voy a utilizar la ecuación de paralelo. Entonces voy a utilizar esta que está aquí. Ahí, y la vamos a poner acá abajo. Entonces decimos que la R, déjeme ver qué valor era. R2. R2. La R2 y la R equivalente 3 están en paralelo. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia equivalente 4
es 1 sobre la resistencia 2 sobre 1 sobre la resistencia equivalente 3. La resistencia 2 es de 20 y justo está justo igual que esto. Miren, mejor imposible, entonces es lo mismo que está acá, nada más que cambia la nomenclatura. Real. Bueno, entonces quiere decir de que la OE de la 4 es 0,1, por lo tanto me va a quedar de 10 ohm. De 10 ohm, entonces voy a tomar este, o si no, a ver si yo deshago, ahí está, es lo mismo. Entonces me queda de ¿cuánto? De 10 ohm. Bien, entonces podemos decir de que esta desaparece. Bueno, acá me queda esto. Y aprovecho esto y este me queda de 10 ohm. Bueno. Ahí está el circuito final. Entonces, vamos aquí. Y ahora vamos a poner cómo me quedó. Me queda así. Entonces podemos decir que ahora las dos últimas, R1 y la R equivalente 4, están en serie. En serie. Entonces me va a servir esto que está aquí. Están en serie. Bueno, lo pongo acá y decimos, veamos, la resistencia entre A y B, no, perdón, resistencia 1 y resistencia equivalente 4 están en serie. Por lo tanto, la resistencia entre A y B, que es lo que me piden, es igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia equivalente 4, que es de 20 ohm. Por último, bueno, ese sería el último, resistencia B. Voy a cambiar acá porque este es el resultado final. Quiere decir de que la resistencia, bueno, no, lo vamos a hacer bien. Entonces, de acá, ¿de cuánto queda? De 20 ohm. Bueno, entonces de esta significa que esta la desaparezco. Ahí. Y es de 20. Bueno. Listo. Listo. Y ese sería el circuito final. Significa que este circuito que ustedes ven aquí, le voy a poner circuito final. Entonces, el circuito equivalente, queda de la siguiente forma.
Y ahí está. Entonces, partiendo desde ese que está ahí, nosotros llegamos a ese que está ahí. ¿No? Bueno, muy bien. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá nada más por hoy. Porque ya deben estar ya medio saturados. Pero bueno, bien. Dígame, ¿hay alguna pregunta?